Nunca pierda el respeto por usted mismo ni se muestre demasiado relajado cuando esté a solas. Haga que su integridad sea su propio estándar de rectitud y dependa más de la severidad de su propio juicio sobre su persona que de todos los preceptos externos. Desista de toda conducta indecorosa, más por respeto a su propia virtud que a las prescripciones de cualquier autoridad externa. Baltasar Gracián. Clístenes tenía una hija, Agarista, a quien quería casar con el mejor hombre de toda Grecia. De modo que durante los Juegos Olímpicos, en los cuales él mismo había ganado la carrera de cuadrigas, anunció públicamente que todo griego que se considerara lo bastante digno de convertirse en el yerno de Clístenes debía presentarse en Sición en el término de 60 días, ya que él se proponía prometer a su hija con el futuro esposo en el lapso de un año a partir de cumplidos los 60 días. Clístenes había hecho construir una pista de carreras y un cuadrilátero para lucha, especialmente con ese propósito. Los pretendientes comenzaron a llegar, todo hombre de nacionalidad griega que tenía algo de qué enorgullecerse de su país o de su persona. Clístenes comenzó a preguntar a cada uno de los numerosos pretendientes su país de origen y ascendencia. Luego los mantuvo en su casa durante un año para llegar a conocerlos bien y conversaba con ellos, a veces a solas y otras con todos juntos, y ponía a prueba las cualidades viriles, el carácter, la educación y los modales de cada uno. Pero la prueba más importante era el comportamiento en la mesa, durante la cena. Todos pasaron por esas pruebas durante su estadía en Sición, y todo el tiempo él los atendía muy bien. Por una u otra razón, fueron los dos atenienses quienes de manera más favorable impresionaron a Clístenes, y de los dos el hijo de Tisandro, Hipóclides, resultó el preferido. Al fin llegó el día fijado para el compromiso, cuando Clístenes debía de hacer pública su elección. Aquel día se sacrificaron 100 bueyes y se organizó un gran banquete, al cual habían sido invitados no solo los pretendientes, sino toda persona de cierta notoriedad en Sición. Cuando la cena hubo concluido, los pretendientes debían competir entre sí en arte musical y conversación social. En ambas cosas fue Hipóclides quien más se destacó. Pero al final, a medida que se bebía más y más vino, Hipóclides le pidió a un flautista que tocara una melodía y comenzó a bailar, con gran placer. Clístenes, al contemplar ese espectáculo, comenzó a tener serias dudas con respecto a la serenidad de su futuro yerno. Después de una breve pausa, Hipóclides pidió que le llevaran una mesa. Cuando así lo hicieron, Hipóclides subió a la mesa y bailó primero una danza laconiana y luego algunas danzas áticas, y terminó parándose de cabeza y marcando el ritmo con las piernas en el aire. Las danzas laconianas y áticas ya habían sido bastante malas. Pero Clístenes, a pesar de que ya había llegado a detestar la idea de tener un hijo político como ese, se contuvo y evitó estallar. Sin embargo, cuando vio que Hipóclides marcaba el ritmo con las piernas, ya no pudo contenerse y le dijo: «Hijo de Tisandro, bailando has perdido tu matrimonio». Ahora veamos la actitud opuesta. Cristóbal Colón. Cuando Cristóbal Colón trataba de conseguir fondos para llevar a cabo sus legendarios viajes, muchos de los que lo rodeaban creían que provenía de la aristocracia de Italia. Este dato pasó a la historia mediante una biografía escrita, después de la muerte del explorador por el hijo de este. Allí aparece como descendiente de un tal conde Colombo, del castillo de Cucaro, en Montferrat. Dicho Colombo, a su vez, sería descendiente del legendario general romano Colonio, y dos de sus primos hermanos habrían sido descendientes directos de un emperador de Constantinopla. Sin duda, una ascendencia ilustre. No obstante, solo era fantasía, dado que Colón era, en realidad, hijo de Doménico Colombo, un humilde tejedor, luego dueño de una vinería durante la juventud de Cristóbal, y por último, vendedor de quesos. Fue el propio Colón el que creó el mito de su nobleza, ya que desde temprana edad sintió que el destino lo había elegido para realizar grandes proezas y que en su sangre llevaba una especie de realeza. Por lo tanto, actuó como si en efecto descendiera de la nobleza. Después de una poco notable carrera como comerciante a bordo de un barco mercante, Colón, oriundo de Génova, se radicó en Lisboa. Gracias a la falsa historia de su origen noble, se casó con una joven de una reconocida familia de Lisboa que tenía excelentes conexiones con la realeza de Portugal. Mediante su familia política, Colón consiguió una audiencia con el rey de Portugal, João II, a quien solicitó el financiamiento de un viaje hacia el oeste, con el fin de descubrir una ruta más corta al continente asiático. A cambio de la promesa de que cualquier descubrimiento que deparara tal viaje se haría en nombre del rey de Portugal, Colón pretendía obtener varios derechos: el título de gran almirante de los mares oceánicos, el cargo de virrey de las tierras que descubriera y el 10% del futuro comercio con tales tierras. Todos estos derechos debían ser vitalicios y hereditarios. Colón presentó sus exigencias a pesar de que, hasta ese momento, no había sido más que un simple comerciante
No conocía casi nada de navegación, no sabía manejar un cuadrante y nunca había conducido un grupo de hombres. En síntesis, no tenía ninguna de las calificaciones necesarias para el viaje que proponía. Además, su petición no incluía detalle alguno de cómo proyectaba llevar a cabo sus planes. Lo único que ofrecía eran promesas vagas. Cuando Colón finalizó su presentación, João II se sonrió. Con cortesía rechazó la oferta, aunque dejó la puerta abierta para el futuro. En ese momento Colón debió haber observado algo que nunca olvidaría. Si bien el rey rechazó sus exigencias y le negó el apoyo solicitado, lo trató con consideración y respeto. En ningún momento se burló de los proyectos de Colón, ni cuestionó sus antecedentes ni sus credenciales. De hecho, el monarca quedó impresionado por la audacia de la petición y se sintió cómodo en compañía de un hombre que actuaba con tanta confianza. Aquella reunión debió haber convencido a Colón de que su instinto lo encaminaba en la dirección correcta. Al pedir la luna, de inmediato había ascendido de nivel, pues el rey supuso que un hombre que pedía un precio tan alto por sus servicios, salvo que fuera un loco, y Colón no parecía serlo, realmente debía valerlo. Unos años más tarde, Colón se trasladó a España. Utilizando sus relaciones portuguesas, comenzó a moverse en los altos círculos de la corte española. Recibió subsidios de ilustres financieros y compartió la mesa con duques y príncipes. Ante todos ellos reiteraba su pedido para financiar un viaje al oeste, con las mismas condiciones planteadas a João II. Algunos, como el poderoso duque de Medina, se mostraron dispuestos a ayudar, pero no podían hacerlo, ya que carecían del poder necesario para otorgarle los títulos y derechos que exigía. Sin embargo, Colón no cedió. Pronto comprendió que había una sola persona capaz de concederle lo que él quería: la reina Isabel. En 1487 consiguió al fin una audiencia con la reina, y, aunque no logró convencerla de que financiara el viaje, sí logró fascinarla con su simpatía. A partir de ese momento, Colón fue huésped frecuente del palacio. En 1492, los españoles expulsaron definitivamente a los moros que habían invadido parte del país varios siglos antes. Liberado el tesoro de la carga de la guerra, Isabel pudo acceder a las demandas de su amigo explorador, de modo que decidió pagar por 3 barcos, su equipamiento, los sueldos de la tripulación y un modesto subsidio para Colón. Pero, lo más importante de todo, firmó un contrato que le otorgaba a Colón los títulos y los derechos que reclamaba. Lo único que le negó, y eso solo apareció en la letra chiquita del contrato, fue el 10% de todos los ingresos producidos por cualquier territorio que descubriese. En realidad era una exigencia absurda, ya que Colón pretendía que este beneficio se le otorgara por tiempo ilimitado. Satisfecho porque sus exigencias habían sido aceptadas, Colón se hizo al mar aquel mismo año en busca de una nueva ruta hacia el lejano oriente. Antes de partir contrató al mejor piloto que pudo encontrar, para que lo ayudara a llegar a su destino. La misión de encontrar dicha ruta fracasó, pero cuando Colón solicitó a la reina, al año siguiente, que le financiara un viaje aún más ambicioso, ella accedió. Para entonces ya se hallaba convencida de que Colón estaba destinado a realizar grandes proezas.